Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este episodio que tendremos Net Zero Talks con Alicia Silva. Estamos muy contentos porque esta conversación va a tener mucho que ver con cosas que generalmente no se hablan y estamos convencidos de que esta será una conversación que abone muchísimo al tema del cambio climático, la sustentabilidad y otros temas que seguramente Alicia nos compartirá. Bienvenida, Alicia, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias por invitarme, siempre es un placer estar platicando contigo de estos temas. Net Zero Community. Tú eres el agente de cambio. Nosotros, el medio. Alicia, a mí me encantaría que intentaras hacer un ejercicio que me parece súper difícil, que es un poquito decirnos quién es Alicia Silva y qué es lo que hace en términos de sustentabilidad y en términos de cambio climático. A mí me encantaría pedirte brevedad, pero sé que va a ser un poco difícil. No, pues la verdad es que pues soy una persona que tiene una trayectoria bastante larga en estos temas. Yo estuve mucho tiempo viviendo en la ciudad de Seattle, que me marcó profundamente. O sea, yo tenía ya este gusanito, pero la verdad es que Seattle es una región de Estados Unidos que le llaman ecotopia y marcó muchísimo, pues, quién soy, quién es mi familia y todo. Y a partir de eso, yo regreso a México en el 2009 y fundo mi compañía, pero de verdad con una perspectiva de regeneración, con lo último que hay en acción ciudadana, en de verdad agregar a la sociedad y ver que la importancia que tiene el ecosistema, los edificios, tu forma de comer, tu forma de vestir, el carro que usas, cómo todo eso agrega a la sustentabilidad. Soy una persona que cuando tuvo hijos les puso pañales de tela, verdaderamente muy sensible a lo que está sucediendo en el mundo en términos de degradación, pero siempre muy optimista en términos de buscar una salida a qué es lo que queremos hacer. Y bueno, ya si nos ponemos en términos de académicos, pues hice una especialidad en Seattle, tenía una compañía que se llamaba Greener Lifestyles y después mucha práctica profesional, sobre todo de arquitectura en esa época, y especializándome sobre todo en temas de certificaciones, del impacto de los edificios en el desempeño de las personas. Y regresando a México, pues de lleno a todo lo que es certificación LEED y cómo hemos ido transicionando en esto. Pues empezamos con un edificio existente, luego con edificios nuevos, con edificios existentes, a pasar a proyectos más grandes, más complicados, ahora ciudades, ahora campuses, ahora portafolios y ahora mucho el tema de ESG y cómo ayudamos desde la estrategia empresarial a portafolios de inversión, ¿no? Entonces, pues creo que es una trayectoria de alguien comprometido con este tema, con la sustentabilidad, con el impacto que la gente puede tener en el mundo y comprometido con hacer este país y este mundo un lugar mejor para tener un futuro para todos. Fíjate que esto que me acabas de decir me da pie a preguntarte algo que me parece sumamente relevante. ¿No hemos confundido acaso el combatir al cambio climático y sus efectos con una responsabilidad que nos han adjudicado? Por ejemplo, muchas personas, ya, yo sé que tú eres un agente de cambio, pero de alguna manera, por ejemplo, algún tiempo se puso la idea de que si dejabas de pedir popotes en un restaurante, ¿no? Quizás es un cambio tremendo en el planeta. Pero había responsabilidades más grandes que le correspondían a, por ejemplo, las grandes empresas, ¿no? O en este caso a los que construían una ciudad o la trazaban. Eso me da pie a preguntarte eso. Es como, ¿no hemos confundido la hoja de ruta en ese sentido de que lo que tenemos que hacer? Mira, yo creo que como seres humanos siempre buscamos la salida más fácil, ¿no? A mí siempre me ha tocado casi que encajonar a los proyectos y confrontar esto de no, un grifo no va a salvar el mundo, un popote no va a salvar el mundo, tenemos que hacer una estrategia desde el pensamiento sistémico, y verdaderamente comprometidos con hacer un cambio completo, ¿no? Entonces, la sustentabilidad en cualquier entorno no es algo que sea
un solo tema ni disgregado, es un sistema completo y no puedes decir, si ahorro energía ya estoy salvando el mundo. No, a ver, espérame. Y si no hay agua, ¿de qué vas a vivir? O si la calidad del aire no está bien, ¿de qué vas a vivir? Entonces, yo creo que una de las salidas fáciles es partir esto y pensar que es una máquina y no entender que es un sistema vivo y que tiene que verse en conjunto, ¿no? Hoy tuve una reunión con unas personas que querían que les platicara sobre la crisis de agua y cuáles eran las acciones que podíamos hacer. Y todo el mundo piensa en grifos y plantas de tratamiento. Y yo les decía, a ver, ¿qué es lo que hace que haya agua en nuestras ciudades? Pues la biodiversidad y los árboles. O sea, tú ves lugares donde se desertificó y ya no hay árboles y entonces hay desierto, ¿no? Imagínate tú que la cuenca del Nilo, del río Nilo, era un bosque. Y todas las imágenes que nosotros tenemos de esa zona es que es un desierto, ¿no? Entonces ahora hay alguien súper comprometido con volverlo a regenerar para que se vuelva un bosque y convenciendo a todo el mundo. Y cuando haces ese tipo de cosas, cambias el ecosistema y vuelve a llover, ¿no? Entonces, tenemos crisis de agua en Monterrey, tenemos crisis de agua en México, sus riesgos del cambio climático, uno de los más fuertes es el agua, y creemos que cambiando un grifo vamos a resolver el problema del agua y seguimos deforestando por todos lados, ¿no? Entonces, definitivamente, cualquier acción tiene que ser una acción pensando en el sistema de vida completo, ¿no? Porque mucha gente me decía, es que yo pensé que los árboles solo nos iban a dar aire limpio, ¿no? Y yo, no, el árbol te da miles de cosas, te da aire limpio, pero gracias a que contienen el agua y luego la evaporan, se vuelve a hacer el ciclo del agua, ¿no? Y además el contacto con la naturaleza es parte de la biofilia y es el bienestar. Entonces, claro, no puedes ver el árbol solamente como el purificador del aire. Tienes que pensar que todos nuestros retos y problemas, sobre todo como seres humanos, como especie, pues están interrelacionados con lo que pasa en donde vivimos, ¿no? Y bueno, otra vez ya me extiendo yo siempre con todas las respuestas, pero no podemos quedarnos con que los popotes, los grifos, ¿no? A mí eso me pone súper mal. Siempre tiene que ser una estrategia súper clara y bien hecha para cada problema que queremos abordar. Y en ese sentido, ¿dónde pondrías el foco, por ejemplo, de la toma de decisiones? Es decir, decía yo antes de que comenzáramos esta conversación que si el cambio climático era algo, era político. Es decir, tiene que pasar por una serie de decisiones en la toma de decisiones políticas, de política pública de muy alto nivel. Pero ¿tú cómo lo ves? ¿Dónde crees que esté el verdadero foco de la resolución y la problemática? Pues mira, yo creo que hay responsabilidad a todo nivel y que todo el mundo podemos hacer algo, ¿no? Definitivamente, pues hay una tendencia internacional a que, no sé, los presupuestos de Shell o de Exxon era de, no existe el cambio climático y podemos quemar combustibles fósiles toda nuestra vida y no va a pasar nada. Y la gente, bueno, pues entonces ya no hacemos nada, ¿no? Yo creo que cada quien desde su trinchera puede hacer una lista de acciones que tienen que ver con darse cuenta que estamos en una crisis climática y entender que todos tenemos que ser parte de la solución y no del problema, ¿no? Entonces, yo creo que es a todo nivel, o sea, desde el individuo y reconocerse como alguien que quiere y puede y tiene esta capacidad de transformar y de incidir. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, nosotros damos muchas clases que muchas de las iniciativas de certificar un edificio LEED vienen de la gente que tomó la clase con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando tú te educas y te concientizas, entonces tienes mucha más capacidad. Entonces, yo creo que una de las cosas que tú estás pensando es que pues no le vas a pasar la responsabilidad al individuo, pero yo creo que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de educarnos en la urgencia del tema y las acciones que se pueden hacer sobre el tema. Y justo estoy leyendo y apasionada y quiero que todo el mundo lea 2 libros fundamentales de acciones, tanto de individuos como de compañías, como de todo, frente a la resolución del cambio climático. Uno se llama Regeneration, de Paul Hawken, y la otra, The Climate Book, de Greta Thunberg, que llama a todos los científicos del mundo y te explica paso a paso qué es lo que se tiene que hacer y
cómo se tiene que entender cuáles son los problemas que realmente estamos viviendo, ¿no? Entonces, definitivamente creo que el tema de cambio climático es político, pero todo lo político es personal y debemos de dejar de hacernos las víctimas de que el gobierno va a decidir por nosotros. El gobierno es un administrador de nuestros recursos y ya tenemos que parar esto de que, pues es que el gobierno, no, nosotros somos, el gobierno nos debería de servir, son servidores públicos y tenemos que hacer mucho más activismo, mucho más participación, mucho más exigirle tanto a nuestras compañías, a nuestras escuelas, a nuestras comunidades, pues que justamente pongan el énfasis en estas acciones correctivas que tenemos que hacer. O sea, los seres humanos nos equivocamos en el rumbo de cómo crear energía, ¿no? Entonces, bueno, siempre había sido súper difícil tener energía, el fuego era una conquista impresionante, la luz, la primera planta de luz que se puso en Nueva York, que estaba usando carbón y contaminaba todo, pero pues era la única y era ya el mega lujo, ¿no? Entonces nos equivocamos a la hora de usar los combustibles fósiles, pero ahora ya hay un chorro de tecnología diferente, más limpia, más eficiente. Y estamos en una carrera muy importante de entender que si seguimos quemando, estamos derritiendo los polos, se va a subir el nivel del agua y dices, bueno, pues yo no vivo en la zona de costa. No, a ver, espérate, el 70% del mundo es agua. Y si las corrientes marinas cambian, que se supone que van a cambiar en el 2025, si no hacemos nada, nos va a afectar a todos. El clima de todo el mundo va a cambiar. Entonces, sí creo que tenemos que tener una conciencia muchísimo más fuerte de hacia dónde queremos dirigirnos como especie y qué futuro resiliente queremos para todos, pero tomar esa responsabilidad de que, ok, no es mi basura, yo no la tiré, yo no fregué el mundo, pero este es mi mundo y lo tengo que arreglar, pues porque me corresponde. Hace rato decías, cuando hablabas de tu trayectoria, que eras muy optimista en todo, digamos, este tipo de soluciones que pueden ofrecerse desde la sustentabilidad. ¿En algo no eres optimista? Pues la verdad es que solo no soy optimista cuando estoy muy cansada. Okay. O sea, y yo creo que soy optimista y al mismo tiempo realista. La verdad es que, pues, trabajando con la sustentabilidad siempre te enfrentas con datos y cifras y cosas bien devastadoras, ¿no? Pero sí creo y he visto que los seres humanos somos súper resilientes y muy inteligentes y podemos resolver las cosas muchas veces en el último momento y casi a punto de desaparecer, pero, o sea, sigo creyendo que sí hay pues muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Entonces, sí, a veces me canso y a veces digo no, pero lo único que tengo que hacer es descansar, tomarme un vinito, una buena cena y al otro día vuelves a tener energía para seguir luchando. Pero, o sea, sí es, por ejemplo, toda la vida he luchado con gente que me decía, no, la sustentabilidad es una moda, no, esto va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo 14, 15 años de carrera en México, o sea, de que regresé y siendo muy activista en estos temas, y pues ya se dieron cuenta que no es una moda, ¿no? Y que cada vez es más importante. Igual ahora, con todos estos temas de ESG a nivel corporativo, la gente dice, no, es que no es relevante el ESG para los inversionistas, ¿no? Y sin embargo, cada vez es una presión más fuerte, ¿no? Con la taxonomía europea, con la taxonomía mexicana, con todos los bancos alineándose a, ¿sabes qué? Solo te voy a prestar si tu proyecto es verde, y si no es verde, pues no te voy a prestar, pues porque necesitamos limpiar nuestros portafolios también, ¿no? Entonces, claro, vas viendo cómo todo el mundo se va alineando y esto se vuelve más relevante, ¿no? Entonces, pues dices, no, ya no hay tiempo para ser pesimista porque hay cosas que hacer, ¿no? Sí, quizá un poco a la luz de los hechos, y ahí me voy a permitir contigo ser un poquito abogado del diablo en ese sentido de, quizá a la luz de los hechos, que las COP aparentemente no han servido para nada, no han tenido resultados que se han expresado ahorita recientemente con los climas tan extremos que nunca antes se habían vivido. Y de pronto, quizá lo que tendrían que hacer los agentes de cambio es esta labor comunicativa de decirles, mira, hay formas, y no solo eso, sino comunicarles estos casos de éxito que son poco visibles para mucha gente.
creo que se ha fallado mucho en la labor de decir a la gente sí se pueden hacer cosas. Desde tu casa, desde quizá una organización civil, qué sé yo. Es decir, hace falta que tengamos este acercamiento con las cosas que son posibles. Yo creo que definitivamente la comunicación es un tema fundamental en el mensaje del cambio climático. La ignorancia es algo que nos enfrentamos todos los días y que tenemos que romper definitivamente. Dicen que una de las acciones más importantes para ayudar a las acciones del cambio climático es justamente hablar del cambio climático. Y es porque sensibilizas a cómo estamos, ¿no? Y entonces por eso yo de verdad los convoco a leer esos 2 libros, que son verdaderamente fundamentales para que la gente entienda y que están muy bien hechos, porque los 2, tanto Regeneration como que también es un poco el de Drawdown de Paul Hawken, son todas las acciones que tenemos que hacer para revertir el cambio climático, desde la ropa, o sea, absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, sí podemos ser pesimistas, podemos pensar que ya el mundo se va a acabar y pues ya, ¿no? Vámonos con nuestra 4x4 y no pasa nada. Sin embargo, creo que tenemos que vencer ese tipo de ignorancia y entender que no nos queda de otra más que actuar para tener un futuro, ¿me entiendes? O sea, pero si no actúas, pues, o sea, tienes de 2, o ser víctima o ser victimario, y yo creo que o ser víctima o ser la solución, ¿no? Entonces, yo creo que nos toca ser este motor de soluciones, pues, para ver que sí se puede, ¿no? O sea, para mí ha sido muy impresionante en todos estos años de trabajo ver el avance de la tecnología, las soluciones que antes no teníamos, que ahora ya tenemos. Bueno, los paneles fotovoltaicos, cuando compré mi primer panel fotovoltaico generaba 200 watts, ahora generan 3 veces más y son muchísimo más baratos. O sea, pero como tú dices, lo importante es poder comunicar estas cosas. Yo sí te puedo decir que hace 14 años no había manera de ser net zero agua, ni net zero energía, ni tener un ecosistema para una economía circular. Y el día de hoy ya está la tecnología para que podamos ser autosuficientes y todo. Y ahora ya está mucho más el conocimiento de cómo de verdad necesitamos ciertas condiciones para desarrollarnos bien como seres humanos, ¿no? Calidad de aire, confort térmico. O sea, si no es habitable lo que hacemos, pues ¿de qué sirve, no? Y también muy claro cuáles son las rutas que las ciudades tienen que tomar. Entonces, yo creo que frente al problema de comunicación hay este problema de educación. Y justo me voy mañana a Costa Rica y voy a estar en un panel de educación, ¿no? Educación para la sustentabilidad, qué es lo que falta. Y es que esta comunicación, este problema de comunicación, ¿por qué tenemos que contratar gente que estudió en Europa o en Estados Unidos y no estamos nuestras universidades preparando con esta conciencia de todo lo que está pasando a estas gentes que necesitamos que tomen acciones en este país, ¿no? Y nada más decir, no, bueno, es que el problema es la política y ya no podemos hacer nada y nuestra política está mal. Y yo creo que México es un país, y me lo dijeron en otra conferencia en Monterrey, que su política no necesariamente lo define y que lo que saca el orgullo de México, pues es la iniciativa privada, ¿no? Que a pesar de todos nuestros políticos, seguimos siendo un país muy fuerte y que tiene muchísimo por delante. Oye, Alicia, desde esos 14 años que tienes de trayectoria y que te ha tocado ver esta transición, si es que la ha habido en México, ¿cómo marcarías la evolución? ¿Ha tenido quizá mucha lentitud para la urgencia que nos toca vivir en este momento? ¿O ya has visto verdaderas luces al respecto de lo que se puede hacer? Pues mira, sí te podría decir que los primeros años fueron muy frustrantes. Yo creo que hasta el 2015 ha sido así como que la gente muy resistente de, bueno, lo vamos a hacer, pero era un nice to have, ¿no? O sea, pues qué bueno si somos ecológicos, pero pues no, ahora ya es una urgencia. ¿Te veían raro? Nos veían raros, siempre teníamos este Grinch en las clases que decía, no, esto es puro demagogia, no, o sea, ni sirve de nada, ¿no?
Y ha sido muy bonito ver cómo todo eso se va cayendo y ya no tenemos esta gente que es un negacionista de que es fundamental tener pasos hacia la sostenibilidad. Y ahora tenemos el que dice, ¿qué más hacemos? ¿No? O sea, ¿cómo convencemos? O sea, sí se ha visto, y que yo siempre digo, este cambio de actitud, que yo creo que es lo más importante. O sea, porque ni siquiera es un tema tecnológico el problema del cambio climático, es un tema de actitud. Y es algo que, fíjate, justo estábamos hablando en otra conferencia, Karen Mora decía que para tener un objetivo y lograrlo se necesita tener claras métricas de cómo los íbamos a llegar. Y es como lo de la equidad de género, ¿no? O sea, ya tenemos el objetivo del 2050 para llegar a ser net zero. Pero si tú le dices a todas las empresas que vamos a tener un objetivo de equidad de paga para hombres y mujeres para 2050, haz de cuenta que sienten que les estás cortando un brazo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues no se avanza en este tema. Mismo trabajo por la misma paga, ¿eh? Ese problema se podría resolver hoy. No, o sea, nada más es equilibra, mismo trabajo, misma paga. Y muchas cosas de temas ambientales son como eso. O sea, ese problema lo podríamos resolver hoy. Y no porque la gente sigue diciendo, no, pero es que ¿qué tal si le saco más dinero, no? Estábamos haciendo una política de biodiversidad y entonces, por supuesto que yo siempre propongo que no se construya en áreas naturales protegidas o áreas que no están previamente desarrolladas. Y decían, bueno, pero si encontramos una buena oportunidad de negocios, ¿por qué no? Y yo decía, pues porque no es correcto, ¿no? Pero claro, o sea, ¿cómo desmembrar esta ganancia financiera y de verdad de ponerle como esta especie de impuestos morales y de que toda la gente sepa que eso es incorrecto y que nos está afectando a todos? O sea, estas decisiones de deforestar la selva o de deforestar en general nos están afectando a todos, pero no sabemos ni siquiera luchar por cómo nos está afectando, porque ni siquiera sabemos que nos está afectando. Solo de pronto un día te paras y hay una mosquita fregándote que no había antes, hay dengue, hay más mosquitos y más plagas, y tú dices, ¿qué pasó? No, pues es que se acabaron la selva, ¿no? O no llueve y no hay agua y así, pues es que todos los árboles que deberían de estar ya no están, ¿no? Y tú no sabías que cuando estaban cortando los árboles te estaban afectando a ti. Hay un tema, me diste pie para hablar de algo que me parece fundamental. El cambio climático no le afecta a todos por igual. Sabemos de sobra que le afecta más a los países más pobres, incluso al sur de todo el mundo es al que más le afecta. Pero dentro de ese rango también existen los más afectados, que son las mujeres y los niños. Y si el cambio climático también tiene algo de importante, es que tendría que ir de la mano con una equidad de género, una buena política. ¿Cómo te ha tocado a ti vivirlo? Porque supongo que de 14 años a la fecha la cosa no ha cambiado tantísimo, ¿no? Mira, yo creo que sí se han puesto mucho más evidentes los temas sobre la mesa y o sea, como lo te decía, o sea, si no está y la gente lo está viendo, pues entonces no tiene conciencia de qué pasa, ¿no? O sea, verdaderamente sí somos como niños que nos tapamos los ojos y creemos que ya desaparecimos, pero en realidad si no hay esta evidencia de la comunicación de que esos son los problemas, pues nadie los ve. O sea, no sé, en estos reportes de ESG, todas las mujeres que me dicen que no, es que yo no soy feminista, le digo, bueno, ok, ¿cuánto crees que está bien que haya de diferencia de sueldos entre hombres y mujeres, ¿no? Hay un fondo de inversión que tiene 6 directores y una directora. ¿Cuánto crees que sea justo que sea la diferencia salarial entre los hombres y las mujeres por hacer lo mismo? Me dice, bueno, pues 20%. Le digo, bueno, pues en ese reporte decía que era 70%. O sea, tú dime que no eres feminista frente a eso. No, 70%. O sea, pero si no hacen el reporte no lo hubiéramos sabido.
Claro. ¿Me entiendes? Entonces, claro, en temas de equidad de género, cuando las personas empiezan a darse cuenta de las realidades, ¿no? O sea, con lo de la trata de personas, la explotación de niños. Alguna vez trabajé con los de We Are Water en alguno de sus foros y pues hablaban de todas las estadísticas del tiempo que pierden las niñas en ir por agua en lugares donde no hay infraestructura de agua potable, ¿no? Entonces son las niñas que van por el agua, ¿no? Y son las niñas las que tienen que hacer eso mientras se supone que los niños van a la escuela y tienen otras oportunidades. Entonces, claro, cuando pones eso frente a la mesa y la gente se da cuenta, pues la verdad es que yo sí creo que hay más seres humanos buenos que quieren justicia, ¿no? Entonces, muchos de estos temas los necesitamos comunicar de una manera más efectiva, pues porque la gente no quiere que se destruya el mundo, ni que se desbaraten los ecosistemas, ni de que se extingan las especies. De hecho, yo creo que todo el mundo cuando ve esas noticias hay algo que le toca y le duele y dices, chin, o sea, Negación. qué mala onda que estamos haciendo eso. A veces lo niegas y dices, no, bueno, a mí eso no me afecta, pero sí te pega, ¿no? Entonces, pero solamente si te das cuenta que hay el problema, entonces lo vas a querer resolver. Que haciendo esta comparación, por ejemplo, que los efectos del cambio climático para las personas se mide como los que son fumadores de tabaco. Como no los vives inmediatos, Claro. efectos a largo plazo, Claro. pues por tanto quizá no te das cuenta. Pero justo es lo que está pasando ahora, que ya nos estamos dando cuenta más que nunca. Es que, bueno, o sea, hoy justo puse una publicación de cómo se lleva las inundaciones de Alaska una casa en Juneau. Pero de verdad, o sea, esa casa tenía ahí 200 años y se la lleva, pero así rapidísimo, y son efectos de cambio climático. Pero hemos tenido muchísimos mensajes que se han tratado también de ocultar, ¿no? O sea, la guerra de Siria es un problema de cambio climático porque hubo una sequía tremenda, la gente tuvo que emigrar a la ciudad, fue un problema, o sea, estas migraciones forzadas, la violencia, la intervención, o sea, son problemas climáticos, ¿no? O sea, muchos de los problemas que tenemos de migraciones son problemas climáticos. Si de pronto te dedicas al campo y hay una sequía y no tienes que comer, pues te tienes que ir a otro lado, ¿no? Claro. Entonces, como que no se ha comunicado bien la verdadera liga que existe entre los problemas que estamos teniendo y cómo están ligados con el cambio climático, ¿no? Es como, bueno, no sabemos si el COVID fue por un animal o fue por un laboratorio. El caso es que nosotros seguimos invadiendo lugares de los animales y que sí hay evidencia científica que las pandemias vienen de enfermedades transmitidas por los animales. Y lo seguimos haciendo. No importa si se les fugó, si no les fugó, si lo que sea, nosotros seguimos invadiendo lugares que no deberíamos de estar. De hecho, esto también me lleva a pensar en que, por ejemplo, decían que también si el permafrost sufre un derretimiento, también podría liberar no solamente los gases que ya son sabidos, sino que puede contener virus, o sea, puede contener generar algún tipo de enfermedades. Porque es más fácil creer el tema de los ovnis que acaba de ocurrir y toda la gente anda vuelta loca con eso, que por ejemplo lo que es más evidente. ¿Por qué nos creemos más esas narrativas que son más o incluso más difíciles de creer también al mismo tiempo, ¿no? Me parece que es más fácil que la gente ande reproduciendo el mensaje del tema de los ovnis, ¿no? O sea, ¿por qué será? Pues es que, o sea, yo lo que creo es que, pues son cosas que las sientes como más lejanas. A lo mejor los ovnis te los han vendido muchísimo en las películas y todo eso, y por eso te decía, yo sí siento que el problema de la falta de acción del cambio climático es que no hemos hablado suficiente, no le hemos explicado a la gente y no le hemos ayudado también a leer qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, si a alguien le dices, no, es que estas olas de calor son por el cambio climático, te dicen, no, ¿cómo crees? Siempre ha habido olas de calor, Sí. ¿no? Pero cuando vea que el siguiente año está peor y el siguiente año está peor y el siguiente año está peor, va a decir, bueno, sí, ¿no? Pero me acuerdo mucho de alguna vez que nos decían que hasta que no estamos súper mal, vamos a tomar acciones, ¿no? O sea,
desafortunadamente nuestro entrenamiento es muy de vivir el presente. Me da muchísima risa porque el norte global sí es de planear y ya tienen su plan a 2030 y a 2050 y lo tienen súper estructurado y los pasos. Y los latinos somos de nada más en el presente, ¿no? Entonces, pensar a largo plazo nos cuesta muchísimo trabajo. Tiene sus pros y sus contras. Siempre estamos en el presente, no hay manera de que nos saquen. Pero el cambio climático es algo, como tú decías, muy parecido a lo de los fumadores, es hacia el futuro y no nos han enseñado a ver que ya se acerca. O sea, tenemos señales, pero de alguna manera la comunicación de cómo identificar esas señales no está clara en la educación que tenemos. Por eso insisto que es súper importante ver estos temas desde la secundaria, ¿no? Claro. Y también ¿cómo le haces para no crear esta ansiedad climática de la que hablamos? Claro, resulta que hay una especie de depresión, ¿no? Sí, una ansiedad climática tremenda. Y igual una amiga muy querida hizo un libro que se llama One Green Thing, una cosa verde, para que puedas hacer tu lista de cosas, para que puedas quitarte la ansiedad climática. Pero es lo que te digo, estos 2 libros que les recomendé, puedes hacer tu lista de cosas y de acciones en tu casa, en tu oficina, en tu comunidad, en tu escuela, en tu universidad. O sea, sí necesitamos poder tener bien los mensajes, poder leer bien las señales y poder hablar de cómo ser parte de la solución. Claro. Fíjate, pienso que poco antes de la pandemia se dio uno de los movimientos creo que más interesantes de este siglo, que fue el feminista. Fue de las cosas más aportadoras, no solamente en términos de expresiones en la calle, por ejemplo, sino también había un pensamiento. Y en ese sentido me gustaría conocer de ti cómo se acerca el feminismo al cambio climático. ¿Cómo se acerca el feminismo a solucionar todo este tipo de problemáticas? Pues mira, es muy chistoso porque mientras en la mayoría de las industrias están dominadas por hombres, las ingenierías, toda la industria de la construcción, creo que hay un 9% de participación de las mujeres. En temas de sustentabilidad hay 50 y 50. Y yo estoy hablando ahorita de mujeres profesionistas, que pues es lo más cercano a mí, porque soy parte de ese grupo, ¿no? Sin embargo, cuando tú te vas a la base de la pirámide, a quién cuida el medio ambiente, quién cuida la tierra, pues es muy, muy femenino esa actividad, ¿no? O sea, tal vez si las mujeres estuvieran más metidas en las finanzas, no serían tan sociópatas, ¿no? Eso de que no importa con tal de tener dinero, ¿no? No necesitamos ser un género u otro. Más que nada, creo que necesitamos tener esta perspectiva balanceada de que somos las dos cosas, un enfoque femenino y masculino, y que todos tenemos esta parte de querer cuidar nuestra casa, ¿no? No se me hace que tenga género eso de cuidar la casa, pero pues se nos asignó el rol, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues es algo que nos importa. Y en ese tema, o sea, yo creo que la sostenibilidad necesita, pues, esta pasión de ya desesperación de necesito cuidar mi casa, así como una mamá va a cuidar a su hijo contra todo, pues así todos apropiarnos de nuestro ecosistema, de nuestra tierra, de nuestra vida y pues ver que necesitamos defenderla, ¿no? Incluso en algunas narrativas hablan de la tierra como si la tierra fuera una mujer, ¿no? Y una mujer, pues básicamente ultrajada, ¿no? Entonces, ¿cómo pues volvemos a respetar y balancear esto, ¿no? No sé si alguno de ustedes ya vio la película de Avatar. Yo no la pude, la segunda, no la pude ni terminar de ver porque decía, es que qué horror. O sea, los terrícolas éramos una cosa donde no había ni un árbol en nuestro desarrollo. De verdad no la pude ni terminar de ver. Y cómo... O sea, tú ves, hay otro libro, 1491, América antes de Colón, como pues había muchísima integración con el ecosistema, la Terra Negra en Brasil, o sea,
todas estas cosas de balance entre hombres y mujeres, entre regeneración, entre vivir dentro de tus límites y de tus capacidades, y cómo necesitamos revalorizar esas cosas, ¿no? Y en muchas partes de la cultura mexicana, de las culturas indígenas, la cultura mexicana es una mezcla de cosas, pero las culturas indígenas mexicanas, pues sí hay un rol de la mujer como alguien sabio que mantiene, que cuida, ¿no? La historia de la milpa es hermosísima, las 3 hermanas que se ayudan entre sí y que es agricultura regenerativa, ¿no? Y entonces cuando ves esta imposición de esta agricultura llena de químicos y de cosas, dices, uff, ¿qué pasó aquí, no? Claro. Entonces sí creo que el rol de la mujer es fundamental, como el rol del hombre, y que estamos muy desbalanceados y que ese es el problema. Necesitamos corregir el rumbo y recuperar el equilibrio. Claro, hay un concepto en alemán que, por no ser un hablante no lo he de pronunciar bien, pero es el Zeitgeist, que es como el espíritu del tiempo. Uh-huh. Y no sé si tú estarás de acuerdo que quizá el espíritu del tiempo que nos va a empezar a tocar a vivir será el de la defensa del medio ambiente y del planeta de una manera muy potente, ¿no? Después del 2000, el espíritu del tiempo era el terrorismo, era el tema de las torres gemelas, el cuidar las fronteras, no sé. Se había cerrado mucho en ese sentido el espíritu del tiempo y parece ser que surge un momento totalmente diferente. ¿Cómo lo ves tú ese espíritu del tiempo ahorita, el que quizá se avecina post pandemia? Yo definitivamente, o sea, me acuerdo mucho este meme donde había varias olas y estaba el COVID y después otra ola y después la ola más grande era la del cambio climático, ¿no? Entonces, justo mi marido fue a escalar el Ixta y me dijo que ahora para escalar el Ixta tienes que llevarte un casco. Por las crocas. Y como el glaciar desapareció, de pronto hay un estremecimiento súper fuerte y un ruido tremendo y unos desprendimientos de rocas gigantescas, porque literal se está deshaciendo el Ixta, ¿no? O sea, porque justo por el cambio climático se caen rocas así gigantescas. Entonces, bueno, es mucho más peligroso. Pero es esto de que no estamos tan cerca de lo que realmente está pasando y no estamos leyendo. Claro, la gente que está muy cerca del Ixta y que está viendo cómo se van cayendo las piedras, pues tiene mucha más claridad de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Por la desaparición del glaciar. Uh-huh. Pero en esta época en la que estamos y pensando en este Zeitgeist, algo así. Ajá. Creo que cada vez nos va a tocar más ver eso de cerca, ¿no? O sea, si a mi marido le tocó ver el desprendimiento de las rocas, jamás se lo había imaginado, ¿no? Y decir, híjole, se está desprendiendo enfrente de mí, ¿qué onda? Y pues ahora vas a ver, o sea, ha habido muchísimos muertos por las olas de calor, ¿no? Esos son muertos climáticos, ¿no? Ha habido un chorro de muertos por las inundaciones. Claro. Y estuvo varias ciudades europeas con inundaciones el año pasado. No sabemos qué se nos espera este año, pero todo eso tiene que ver con el cambio climático y ya necesitamos poderlo leer, ¿no? A lo mejor ver este tiempo que nos está tocando y dejar de estar hipnotizados por a dónde quieren llevar nuestra atención. O sea, si hay extraterrestres o no, pues quién sabe, ¿no? Bueno, hay una película muy buena que lo que dice es que los extraterrestres vienen a ayudarnos. Pues ojalá, porque sí necesitamos ayuda, ¿eh? Esa es la diferente. A ver si quiero terminar con algo porque, fíjate, el tiempo se nos ha ido muy rápido, pero quisiera terminar con algo. Me parece que a la gente, como hemos comentado durante esta conversación en términos de comunicación, le vendría bien de pronto saber qué son estas acciones que le pueden servir bastante. Yo sé que no toda la gente puede hacerlo, sé que hay estratos sociales que les corresponden soluciones incluso muy difíciles, ¿no? Pero aquellos que pueden acercarse, por ejemplo, a hacer un consumo responsable de otra manera, ¿qué les dirías? ¿Qué cosas recomendarías para que, no sé si llamarle, que mejoren su huella de carbono, que participen, digamos, como pequeños agentes de cambio, ¿no? Pues mira, yo aquí
creo que lo más importante es el ODS número 18 y no te pongas a pensar porque en realidad no existe, pero yo creo que el ODS número 18 tendría que ser el cambio de actitud, el cambio de paradigma y el rediseño de tu vida, ¿no? O sea, yo cuando era chiquita la gente se iba a vivir hasta Bosques del Lago y creía que estaba bien, ¿no? O sea, tú vivías en la ciudad y tenías tu trabajo en el centro y no importaba si saliendo hacías 2 horas a tu casa. Ese tiene que ser un cambio de paradigma. Tienes que vivir cerca y ya hay conceptos como la ciudad de 15 minutos, ¿no? O sea, tienes que poder ir aquí en 15 minutos caminando a todo lo que necesitas. Y si todo el mundo pudiera hacer eso, yo sé que hay gente que no puede y todo eso, pero ¿cómo te armas esta vida donde tu impacto es menor? Ya está todo esto de la electromovilidad. Por supuesto que una bici eléctrica es más barata que un carro, pero necesitamos una infraestructura donde no nos mate el camión, ¿no?, que está pasando o el carro que cree que los ciclistas son una plaga, ¿no? O necesitamos, pues, esta ciudadanía informada que sepa que necesitamos esta infraestructura. Necesitamos repensar con esta nueva actitud, con este ODS 18, pues, cómo estamos comprando ropa. Y ahora lo de la ropa es una cosa que es de las primeras cosas de residuos del mundo y que contamina muchísimo. Entonces, ¿por qué no hacer tu presupuesto de máximo 7 piezas al año, hacer estos swaps de ropa, ver qué onda con la ropa usada, la reutilización, ver de dónde vienen, ¿no?, tu ropa? Por ejemplo, si tú compras poliéster, el poliéster se desintegra en microplásticos y cuando lo lavas se va por el drenaje y ahora dicen que más o menos consumimos el equivalente a una tarjeta de crédito todos al año en microplásticos, ¿no? Entonces, ¿cómo pues compras más fibras naturales, y cómo te fijas cómo está hecho, pero yo creo que todo se resume a cambio de actitud, cambio de paradigma, cómo le bajas. Yo no creo que el veganismo sea, y los veganos se van a enojar conmigo, pero yo creo que no es la vaca, sino cómo se hizo, ¿no? O sea, creo más en una agricultura regenerativa, en una ganadería regenerativa. El problema, y en la película de Soil, de Suelo, hablan muchísimo de cómo los seres humanos separamos los animales de la agricultura, ¿no? Y pues las cabras quitaban las plagas, o sea, cada quien tenía su función y ahora están completamente separados y por eso tienen problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la agricultura y la ganadería regenerativa que vuelve a mezclar todo en un ecosistema, en un pensamiento sistémico, ¿no? Entonces, pues a lo mejor necesitamos reducir el consumo de carne, pero no eliminarlo, ¿no? Necesitamos empezar a hacer agricultura urbana. Todo el mundo tiene un jardín, pongan sus plantas y sus hierbas. O sea, el 101 es empezar con hierbas, con su menta, que es como una plaga si la pones bien. Entender que el suelo o las plantas necesitan comida, ¿no? Necesitan fertilizantes y que pueden ser naturales de las mismas cosas que ustedes comen, que investiguen cómo se hace una composta. Eso es lo más barato del mundo. O sea, ¿qué estás consumiendo de comida? ¿De dónde viene tu comida? Bajarle a la comida procesada, hacer tu propia comida en tu balcón. Puedes empezar, o sea, muchos de mis amigos permacultores empezaron en un balcón, ¿no? Confrontar cuál es tu modelo de movilidad, ¿no? Creo que está muy bien esta parte de los Ubers y de los Didis y de esta cosa que no tienes que tener un carro. ¿Para qué confrontar? ¿Para qué tienes que tener tantos carros? O sea, a lo mejor solo uno, ¿no? O a lo mejor ya nada más comprar un carro si es híbrido o eléctrico. Yo sé que todavía están bastante caros, yo ni siquiera puedo tener eléctrico, pero pues a lo mejor un híbrido o un carro más chiquito o más eficiente o de plano no tener carro, ¿no? Y también empezar a ver qué otras cosas se pueden hacer en todos los lugares donde estás. O sea, esto de la economía circular, ¿qué pasa con los residuos? Separar los residuos. O sea, sí hay muchísimas cosas y de verdad lo más importante son los sumideros de carbono. ¿A qué me refiero?
tenemos que proteger muchísimo la biodiversidad, hacer muchísima reforestación, cuidar los cuerpos de agua y cuidar la basura que llega al océano. Es horrible, pero también exigirle, por ejemplo, miles de hoteles en Cancún, que nos tocó en algún curso cuando estaba en el Colmex de Sustentabilidad y Políticas Públicas, ver tantos hoteles que no tienen, o sea, el drenaje del hotel se va al arrecife de coral. O sea, de verdad necesitaríamos estar indignados y cerrarles el hotel. O sea, ¿cómo es posible que se atrevan a poner el drenaje directo al arrecife de coral, ¿no? Entonces, bueno, sí creo que tenemos que hacernos más conscientes de que es nuestra responsabilidad también cuidar el medio ambiente y exigirle a toda la gente a nuestro alrededor, y eso no es caro. Y de verdad, leer, informarse, estar súper prendidos de cómo poder ser parte de la solución. Y bueno, ya dije muchas cosas, pero hay todavía muchísimas más en las herramientas que les di en esta plática. Y pues yo espero que podamos hacer sinergia y hacer nuestra lista de cosas que tenemos que hacer y compartirla y pues ver qué más hacemos juntos. Bueno, de entrada seguir dialogando y ver, fomentar este tipo de conversaciones para que le llegue a toda la gente que se pueda, ¿no? Alicia, te agradezco un montón que hayas conversado con nosotros. Estoy convencido de que este tipo de pláticas pueden generar cambios de a poco con los verdaderos actores de cambio, con la gente de a pie, con cualquier tipo de persona que esté interesada en esto. Estoy muy agradecido porque hayas conversado con nosotros. Muchísimas gracias y gracias a todos por vernos y escucharnos y tomar acción. Bueno, pues esto ha sido todo de esta conversación. Les agradecemos mucho por habernos acompañado y espéranos al siguiente episodio. Gracias.